Entonces con la parashat de la semana, ¿no? Dice que es, ¿cómo se llama la parashat? ¿Qué significa Emor? Estamos en Vaikra, Levíticos capítulo 21. Tiene hartas cosas, ¿no? Esta parashat. Tiene cosas, y sobre todo me detuve en un pasaje, bueno, después lo veremos. Encontré como curioso. Pero bueno, hay varias cosas, ¿no? Rápidamente. 23, que es un himno de nosotros, que es una interpretación que se ha tirado por el piso. Vaikra 23 dice: habló Hashem a Moshe diciendo, habló a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Hashem, que son las fiestas del Eterno, no son las fiestas de los judíos, no son las fiestas, son citas, ¿cierto? Mikra, ¿qué son? Congregaciones. Nosotros tenemos citas, y las cuales proclamaréis como santas. Mikra, convocaciones serán estas. 6 días trabajarás, hasta el séptimo día será Shabbat, ¿sí o no? Dice, vamos a entrar un texto que traía. Dice el 21, del 21 al 24 y 23, ¿correcto? Vamos a tomar rápidamente el 20, capítulo 20. 21. El 21. ¿Perdón? 21:1. Sí. Que es lo que estábamos hablando, que la cuestión de lo que ha hecho, que me acordé de otro texto, de la cuestión de la posición de lo físico de los sacerdotes. Dice, 21:1. Hashem dijo a Moshe, habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Normalmente los sacerdotes que eran de otras culturas tenían muchísimo contacto con los muertos. Estas son las cosas de ir separándonos. ¿Sí? Hay una cosa en ese primer paso, Señor. es que hay muerto, la palabra no es muerto como tal. Ahí utilizan hebreo nefesh. Bajo espiritualmente. No, o sea, no te contamines, bueno, sí, se lo puede tomar así, no te contamines con una persona baja de espíritu del pueblo. Ahí hay punto de gracia. Vale. Pero en la palabra muerto No es para alguien, para cadáver, más bien. O sea, no es de una persona. No es un cadáver. Es correcto. ¿Un qué, hermana? Vale. Dice, di a Aarón y a sus hijos que se abstengan. Habla a los sacerdotes de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Ahora, ahí está diciendo por un muerto, no con un muerto. Esa es la que yo iba a traerles. Buena idea del paso. Léelo, Jessica. El Eterno dijo a Moshe, habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Bueno, eso es, hay una cuestión, la cuestión particular por o con, ¿sí? No sé qué toda tengan ustedes. Dijo Adonai a Moshe, habla a los Kohanim, hijos de Aarón, y habrás de decirles, por persona muerta no habrá de impurificarte. ¿Sí? Dice por persona, no con persona muerta. Es una advertencia. Sí, que habla Gonza, que es más algo espiritual que puede llegar a ser que algo realmente pues físico, y lo comprendo tal cual. Y pues vuelvo y repito, la idea es que acá Baruj desde ahí está sacando a los que nos está alejando en algo de lo que pueda llegar a ser, no solamente contaminarse un muerto, podría ser físicamente, ¿sí? ¿Cómo más podría ser? Espiritualmente, ¿cierto? Es más, dentro de los en el contexto vemos por ahí que no consultarás precisamente a quién, a los muertos, sí, no consultarás a los muertos. Sigo. Mas por su pariente cercano, por su madre, por su padre, por su hijo, por su hermano,
o por su hermana virgen, a él cercana, a la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. No harán tonsura en su cabeza, que era lo que estábamos hablando, no harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba. ¿Cómo dice ese, Camilito? Hashem le dijo a Moshe: dile a los descendientes de Aarón, los sacerdotes, que ningún sacerdote se impurifique con un cadáver de su cuerpo, Sí. excepto por su esposa, su madre, su padre, su hijo, su hija, su hermano, y también por su hermana virgen, pariente suya, que no se haya casado. Por ella debe tomarse ritualmente. ¿Cómo la vaina? Cualquiera que lo hace ritualmente. ¿Qué pasó que estás, Camilo? El 3. O por su hermana virgen, a él cercana, a la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. ¿Dice que estás leyendo? Vale. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. No harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán ¿qué? Rasguños. ¿Qué es la palabra tonsura en hebreo? Dice depilar, raer el cabello, calvo. Depilar. Raer el cabello, calvo. ¿Cómo dice la Torah de Camilo? El sacerdote no se rape la cabeza ni se afeite los bordes de su barba, ni se haga heridas en su cuerpo. Ni se hagan. Heridas. ¿Qué más? Ellos deben ser sagrados para Elohim. Listo. Deben proclamar. Leamos un momentico Vaikra 19:27. Está en la parte de atrásita. Vaikra 19:27 dice. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos. No, discúlpeme, el 19:27. No haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Bueno, gracias. Por favor, leamos el 24, 25, 26, 27. ¿Por qué quiero hacer la aclaración sobre la tonsura de la cabeza? Porque en Vaikra, al otro lado, está como si estuviera solamente para los sacerdotes. ¿Sí me van a entender? 21 está como si fuera solamente para los sacerdotes, y en esta está para el pueblo, aunque es más exigente para con los sacerdotes por el término que usa que para con el pueblo, ¿sí? Entonces el 24, por favor. Y el cuarto año todo su fruto será consagrado en alabanzas al Eterno, mas el quinto año comeréis el fruto de él para que os haga crecer su fruto, yo el Eterno vuestro Elohim. No comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. No haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba, y no haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo el Eterno. Vale, gracias. Entonces ese quiere decir que es para el pueblo también. Al otro lado, en el 21, se especifica solamente como con los sacerdotes. Pero vamos a hacer, y yo sé que no era para el chat de la semana, es lo que estaba buscando ahorita. No, pero en el contexto. ¿Cómo, manita? Van en el contexto. Sí, sino que yo quiero que miremos otra cosa en el contexto del pueblo, sobre todo del pueblo, que es en el 19, 25, 26. Dice, más del quinto año no comeréis el fruto de él para que os haga crecer el fruto, yo Hashem nuestro Elohim. No comeréis cosa alguna con sangre. No seréis, ¿qué cosa? Ni agoreros ni adivinos. No haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. ¿Qué tendría que ver? No haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Pero en el anterior dice, no seréis, ¿qué? Agoreros ni adivinos. Por lo cual me lleva a mí a entender que los sacerdotes, o las personas que practicaban ritos de adoración a la magia, a la adivinación, y etcétera, tenían sus propias
formas, y por eso enseguida introduce el texto donde se me prohíbe usar, no haréis tonsura en vuestras cabezas. Eso lo vimos una vez, ¿no? Que era un tipo de corte de cabello que era muy parecido a los sacerdotes de la época. Muchos decían que era una especie de ese que decíamos del antiguo, el corte de Totuma, ¿no te acuerdas? Sí, ese que es el que hacen algunos sacerdotes. Hemos llegado a esa conclusión. Yo me acuerdo que aquí tocamos el tema del corte ese, ¿cierto? No haréis tonsura, no haréis tonsura. Dice, no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis, dice, la punta de vuestra barba. No dice que una cosa es no cortarla, otra cosa es cortarla y otra cosa es dañarla. ¿Qué sería dañar? ¿Cómo daño yo la punta de la barba? Una modificación. ¿Qué, hermanita? Dime. ¿Darle alguna forma especial? Yo pensaría que Yo creo con que eso lo determina cada cortaduras. uno. Yo pienso que con cortaduras, al generar cicatrices, ya el poro no produce como tal el pelo y ya no vuelve a crecer. Es la punta de la barba. La punta, ¿no? Por eso está aquí larga. puede ser la punta. Esto puede ser una punta. Pero es en la barba, no en la piel. No de la quijada. Yo te entiendo. O tú dices, no, lo que ella está diciendo es que yo me saje para que me salga de otra forma la barba. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, o para que no nazca. O para que no nazca. ¿Se puede hacer? Yo no sé. Sí, sí, no sé. ¿Sí? Pues cuando uno se empieza a quitar el vello de raíz, muy seguido empieza deja de crecer, como pasa en la ceja. Se desgasta como esta parte de la piel y ya nunca más vuelve a crecer. Sí. Vale. O sea, ¿qué hacerlo de la ceja sería legal o ilegal? ¿Traerlas? O Sí. sea, sacarlas de raíz. Sí. Pues no ¿Ilegal? sacarla sin Pues, él dijo legal o ilegal. Pues ilegal. Está permitido. Dice la barba. Las cejas. Nomás arriba. No, pero Más prohibido arriba sí dice. está. Prohibido sí está. Pero se hace. O sea, Creo traer que el vello. Lo prohíben porque. ¿Se acuerdan? Traer es sacarlo de ¿Qué raíz. era lo que se le decía a la extranjera que generalmente no era atractiva? ¿Qué era Se le quita. su sentido? ¿Cuál era? Que se le quitara el sentido, concepto de hermosura para que se viera Visual. como eso. Pero- Lo cual me hace entender, ¿no? Como una lógica griega, perdóname, soy enemigo de eso. Me haría entender que las cejas haría parte de qué cosa? De la hermosura de la mujer. Igual que. Por eso se le quitan. Entonces utilizan una filosofía griega. 3 por 1, 3. ¿Cierto? Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Imprimiréis en vosotros señal, imprimir señal alguna. Esto en el 19, 27, 28, que no corresponde a la parachat. Perdón. 27, 28. Y ahora sí vamos a parachat para ver que no solamente la presentación de esas tendría que ser la del sacerdote, sino que también hayan presentaciones para el pueblo. ¿Qué es lo que se busca en todo esto? ¿O qué es lo que busca el Creador en Israel? Generalmente en la parte corporal, tanto del hombre como de la mujer. Es que no llamemos la atención. ¿Sí? Que por eso dice Pablo, por allá da una orden halají, que es que la mujer no use peinados ostentosos, ni joyas, ni perlas, ni cosas por el estilo, y que el hombre sea sobrio. El hombre sea sobrio, ¿qué es la palabra sobrio? Sí, sobrio y prudente. Sobrio y prudente, eso nos pide a los hombres, ¿cierto? A uno es sobriedad y prudencia. Y a la mujer produce también la no ostentosidad. Quiere decir que el hombre por sí mismo es atractivo y que la mujer de por sí misma fue diseñada para atraer. Ese es atractivo. Las personas que dicen que yo soy feo no he entendido. 21. Dice: santos no se contaminarán como cualquier hombre de su pueblo haciéndose inmundo, no habrá tonsura en su cabeza, ni raerá la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Dice: no habrán tonsura sobre la cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Hashem y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Le santificarás por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece.
santo será para ti, porque santo soy yo al Eterno. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. Dice, y el sumo sacerdote, ahí habla al sumo sacerdote, y el sumo sacerdote entre sus hermanos sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre. Perdóname, en el 11 también es Nefes. No, allá es. Allá ¿Sí? utiliza la palabra muerte. Entonces hagamos esa modificación en las Biblias, por favor. Arriba es Nefes, que yo creo entender que la introducción podría ser más espiritual para los sacerdotes, no para el sumo sacerdote. ¿Ustedes ven el cambio ahí en el 10? Sí, porque dice es para los hijos de Aarón. Correcto. Esa, la primera zona es para... Los Kohanim, Correcto. hijos de Aarón. Porque más adelante sí va a hablar del Kohen Gadol. El 10, sumo sacerdote. ¿Están todos conmigo? En el 10 habla de un muerto. Ese está muerto de verdad, ¿vale? Dice, ahí cambia el 10. Y el sumo sacerdote, vale. Y ni entrará donde haya alguna persona muerta, ese sí es muerto. Dice, ni por su padre ni por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él. Tomará por esposa a una mujer virgen, no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo Hashem soy el que lo santifico. Habla Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto, ahí vamos, del 17 al 24 es que está lo bueno, dice, entonces, hay que entender que acá Baruj Hu lo que hace con el sumo sacerdote es prácticamente aislarlo, ¿sí? Dice, no se puede con otra mujer que no sea una virgen, no puede usted contaminarse con un muerto, y eso tiene una connotación, también pública. Con el papá y con la mamá se contamina. Y tiene una connotación social, porque a la gente que le parece mucho a nosotros colombianos, que nacimos en Colombia pero que somos israelitas, es la lambonería. Entonces, sí, no hay un pueblo más lambón de América Latina que el colombiano. Perdón, es un estudio de sociología y sacaron de conclusión eso. Entonces, que todos querían que el sumo sacerdote hiciera qué cosa, el sepelio. ¿Sí o no? ¿Te le gusta o no? El pastor vaya. Entonces, entonces se dice, no va a hacer eso. Parte del trasfondo de la medida es el populismo. ¿Sí? Además porque él va a ser dado, visto por la sociedad, por el pueblo, como el sumo, no es cualquiera. Ese sí era ungido. Ese sí. Sumo sacerdote, porque era sumo sacerdote. Y sin embargo, después a medida que pasan los años, ya sabemos que los últimos sacerdotes que Anás y Caifás, esos manes eran lejos de eso, ¿sí o no? Ya se ha corrompido la orden sacerdotal, no tenía nada que ver con ese asunto. Sin embargo, acá Baruj Hu desde aquí trata de ¿qué? De apartar, de aislar, de quitarle mucha conexión, sobre todo con el pueblo y con la familia, porque al fin y al cabo, ¿el qué es? El sumo sacerdote. Entonces viene y que sea el mejor plato para él, el mejor vaso para él, la mejor silla para él, etcétera, etcétera, etcétera. Para que no profane su descendencia. Hashem dice, habla Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Elohim. Porque ningún varón, primero que todo, ¿quién? Hombre. Porque ¿qué? Ningún varón. Aquí dice varón. ¿Cómo? No, acá en mi libro sí se dice, pero aquí colocamos que los sacerdotes. Bueno, en contexto está hablando de los sacerdotes. Dice, porque ningún varón, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego, obvio, maestro, ¿sí o no? Porque se imagina un ciego echándole cuchillo a un cabro. Pues por dónde. Es decir, o recibiéndole la ofrenda y mirándole, miren, señor sacerdote ciego, la cabra viene sin defecto, y el sacerdote le dice, oiga, sí. Con el palo. Ay, Dios santo. Sí. Pasando en el palo haciendo encuentro un tumultico y dice, no pasa. Porque ningún varón en el cual haya defecto
se acercará varón ciego o cojo. Ahí es donde decíamos. No, y perdóname, llegué un comentario del Rambam, con el cual estoy totalmente en desacuerdo, donde él sí opina que el sacerdote de verdad tenía que ser básicamente perfecto, porque el servicio era perfecto, porque le traían un cordero perfecto. Y no, eso no lo puedo creer. Eso sí no te lo creo. O sea que usted, bueno, él dice esto, que usted llevando un cordero en el cual usted se esforzó para que ese estuviera perfecto, y va y se lo lleva, y hay una persona que le falta un dedo, pues usted dice, no tiene razón en lo que yo me esforcé en algo perfecto para que un sacerdote que le falta un dedo lo vaya a sacrificar. No tendría conexión eso con eso. Dice el Rambam, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el Rambam es místico, entonces él considera que eso funciona como un circuito. Es decir, que el sacerdote es físicamente perfecto, la oveja también. Entonces, por lo tanto, la conexión oveja, sacerdote, sacrificio es el circuito perfecto para que eso pues conmueva los cielos. ¿Sí? Tiene su sentido místico. Sí, no, porque yo no lo veo desde ese punto de vista, porque si el man que llevó la oveja perfecta, su corazón, su intención está afuera, el circuito no le funciona si el man sea ojos verdes y tenga las cejas puntudas, eso no sirve, no le funciona para nada. O sea, no es el sentido. El sentido aquí lo veo más del oficio, para lo que está diseñado, ¿sí? Es como me dicen, no, necesitamos soldadores MIG, y ahí yo soy ciego, ¿cómo soldo? No se puede, por más que yo quiera ayudar a la no puede. Yo creo que se requieren unas condiciones básicas para hacer el oficio. Entonces aquí va, el cojo, ¿sí o no? Entonces tocó mover, por ejemplo, el atrio, por decir, o la mesa de los panes, y van 3 y a un lado va el cojo, van 4. ¿Se imaginan cómo va la mesa? Entonces yo siempre he dicho que esto es más cuestión, aunque el Rambam habla en una cuestión mística que tiene su sentido, pero siempre dice el sentido del sacrificio y la intencionalidad del corazón de la persona. Dice, aunque ningún varón en el cual haya defectos se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado. Ya lo está leyendo en la Judith en otra traducción. Dice, aquí dice extremidad muy larga. Pues me imagino lo mismo, pues si es cojo es porque tiene uno más largo que el otro, ¿no? Tiene un brazo, pues no es bueno, semimocho, algo así. Entonces se imagina el hombre con las parrillas y los ornamentos para hacer un sacrificio, pues se va a pegar la enredada del siglo. Es una cuestión de servicio, ni siquiera la parte mística cabe ahí, ¿cómo? No, quiero hacer una apreciación, que eso no implica que la Torá sea excluyente, sí. Porque pues esa es la generalidad en comentarios, pues obviamente las personas que están en contra de la Torá y de la Biblia en general, sí. Y es que son o excluyentes o racistas o un montón de cosas, y realmente es que es, por ejemplo, yo decir quiero aplicar a ser médico siendo trabajadora social, o sea, es tal cual, en mis habilidades de conocimiento no lo tengo. Lo mismo aquí, que en sus capacidades físicas no está en las aptitudes o actitudes, no sé qué término usar, para esa posición de sacerdote o somos sacerdotes. Sí, pero en otras, pues sí aplica, de acuerdo a sus capacidades físicas. Y no hay problema, no va a tener problemas en el día del Yom Kippur porque sea enano. Te dicen, alejen todos, saquen todos los enanos, que la gloria de Dios no, que así están todos los enanos acá. Ahí no dice eso. Sí, no, ¿cómo? ¿Dónde entonces en el campamento? ¿Dónde están? En el campamento de los enanos, de los pitufos. Entonces, no funciona así, porque la gloria de Hashem va a caer, man. Es una cuestión de espiritualidad, de comodidad. Imagínense, ¿dónde está el que mide 1,10? Que nos baje las cortinas. Si la nube llega, se va, se vuelve y el hombre está ahí trabajando en una cortina. No funciona así. Sí, funciona de una forma dinámica a la hora del servicio. Ni siquiera con el Rambam yo estoy seguro que eso me escribió el Rambam, yo lo leí y lo leí muchas veces y dije, pero eso no puede haberlo dicho el Rambam. ¿Cómo va a decir que realmente él debe ser como una especie de mono alto y bien presentado? No tiene nada que ver. Es una cuestión de servicios, de movilidad, además no está atendiendo a uno. Sí, vamos a darle la oportunidad que no tiene un brazo, listo, que está. Imagínense cuántos sacrificios son, hermano, a diario.
¿Le rinde? No le rinde. Es como en un asadero colocar hasta un mochito con un poco de gallinas, si no, apelarla, darle casco. No, ahí no. O sea, el man despacha una gallina en 2 horas. O sea, los otros se nos caen allá del hambre en la fila. No sirve, man. ¿Sí o no? Es una cuestión de funcionabilidad. Dice, ningún varón de la descendencia, 21. 20, o jorobado, ¿sí o no? O enano, o que tenga nudo en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. Claro. Y me imagino que tienes una hernia. ¿Sí o no? Imagínense, me imagino que hay muchas zonas de las vigas que son pesadas. Entonces, desde la hernia le cae la viga encima, pues lo mata. Se le estalla la hernia. No, pero... Entonces, eso es sencillo, yo no veo ningún conflicto. Nada tiene que ver con la presentación, ni lo bonito, ni lo bello, ni lo feo. No. Dice, el cual haya defecto, perdón, ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Hashem. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, de lo muy santo, y de las cosas santificadas podrá comer. Pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Hashem soy el que lo santifico. Ahora, ¿cuál sería el promedio de estatura? Donde yo lo involucre a él como enano. Pues según la media de la población, ¿no? O sea, según el promedio, pues muchísimo más bajo. Digamos acá en Colombia creo que el promedio para los hombres... O sea, ¿yo cuándo empiezo a ser enano? 35. Digamos, o por ahí de uno 20, uno 30, que ya sea mayor de edad o tenga cierta edad. Sí, toca ver qué es para nuestra nación la palabra enano y puede ser... Porque nosotros luego somos enanos. Ahí donde va la... Ahí donde podría tener en cuenta la... Sí. Digamos que el promedio y las medidas de los elementos que se debían transportar. Correcto. Esa era la Pero, medida. ¿sí o no? Que el pueblo hebreo no es que sean tampoco de estatura muy elevada. No, pues lo más seguro que... Algunos, me imagino que sobre todo los que están dedicados realmente a la guerra, sí tenían que ser hombres un poco más... Sí, claro, también pues para lo mismo, ¿no? Para versatilidad a la hora de la guerra y tal. Vale, sí, listos. Quedó claro lo de la posición, la cuestión física, que es una cuestión de funcionabilidad dentro del templo para atender, y esa es la palabra adecuada, a la gente, ¿sí? A los que ofrecen sacrificios, los que traen ofrendas, ¿sí o no? Por mera lógica y sentido común. Aquí le traigo, ¿sí o no? Aquí le traigo para que usted coja el puñado de harina y el tipo es manco. Sí. Vamos a algo que me encontré puntualito por ahí suelto que me quedó gustando mucho y lo que hay como remojo para que lo adaptamos, ¿vale? Entonces, 22:15. No profanarán pues las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales aparte pues les harían llevar la iniquidad del pecado, comiendo las cosas santas de ellos, porque yo Hashem soy el que los santifico. También habló Hashem a Moshe, diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, y esto me quedó causando, y apelo a los que saben hebreo, me ayuden por favor, es 18 parte B, cualquier varón de la casa, escúchenme bien, por favor no me hagas traer que aquí vamos a aprender cosas lindas. Cualquier varón de la casa de Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias ofrecidas al holocausto. ¿Perdón? Perdón, pues lo leo. Sí, esa, es que era la que vamos a ver. Dice, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos. O sea, y ahí me quedé como deambulando un poco, porque dice que el extranjero
paga sus votos. Y ¿cómo así que un extranjero paga sus votos? ¿Me suena a entender? Si esto se supone que nuestras ofrendas, las ofrendas de Israel son exclusivamente de quién. Cada 8 le decimos, esto es exclusivo de quién, de los israelitas. Pero aquí sí que es voluntaria, que no quiere hacer. Correcto, pero sin embargo es un extranjero. O sea, él tiene cabida a una parte del culto de las ofrendas sin ser israelita. Entonces, quiero decir la palabra, ¿qué es la palabra extranjero ahí? Sergio. Ger es tío, sí, extranjero, tal cual. Ni fu ni fa, ni para adelante ni para atrás, ex extranjero. Entonces recapitulemos, ¿cómo es que un extranjero tiene acceso a una parte del culto que es exclusivamente israelí, de nosotros? Otra versión para leer, Juris, gracias. Háblale ahora a Aarón y a sus hijos y a todo el pueblo israelita y diles: cuando algún hombre de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel presente una ofrenda quemada como su ofrenda por cualquiera de las ofrendas votivas o cualquiera de las ofrendas voluntarias que les presentan a Hashem. Pero dice igual, los extranjeros de Israel. Correcto, o sea que el extranjero, y eso me abre a mí mucho el campo a unas cosas. ¿Cómo es que el extranjero tiene acceso a un corbanot? Porque eso es un corbanot. ¿Sí o no? ¿Cómo? ¿Por qué? Y está hablando de extranjero y arriba hace la alusión cualquier varón de la casa de Israel. Aquí dice extranjero. ¿Por qué creen ustedes? Esto es, para mí, esto es una perla preciosa que me encontré. Porque dije, ¿cómo así? Espera, toca mirarlo con... Sí, yo sé que es una ofrenda voluntaria, pero no deja de ser, ¿qué? Ofrenda. Y de todas maneras, él va a venir donde el sacerdote pinchado, ¿cierto? Ese era el policía. El sacerdote viene y de todas maneras le dice sí o no, su sacrificio es acepto, no es acepto, cumple las nuevas especificaciones, pasa por un filtro que él además tiene que anteconcebir, es decir, él tiene que prepararse, observar, mirar o aprender de qué se trata de ese corbano, lo cual hace que él se entere de qué se trata para ofrecerlo. Y no se trata de decir, pues si man va a llevar una mojolla, le dicen no, son 2 panes sin levadura, pues no le sirve. Sí, o sea, para llevarlo es porque lo entiende. Exacto, para allá iba, en esa fue que me quedé. Yo dije, si el tipo sabía, digamos que yo soy extranjero, porque soy un extranjero, fui un extranjero durante muchísimos años, hasta que entendí que yo era ¿qué? Pertenecía a la casa de Israel. Bueno, yo me puedo pertenecer a la casa de Judá, vayan a saber. Pero entendí que estuve muchos años homologado, asimilado a una cultura colombiana y fui entresacado entre las naciones por acá del Baruj. Entonces dije yo soy un extranjero que presenta un corbán. ¿Cómo lo haría? Tendría que prepararme. Bueno, ¿sí o no? Que soy un tipo ajeno. Yo vivo entre los israelitas. No me han dicho que me vaya ni me faltaba. Puedo ser, no sé, puedo ir hasta de Misraim, porque se acuerdan que muchos extranjeros salieron de Misraim y se unieron a nuestra nación. No quiere decir que hayan practicado nuestra emuná. No. Y me hace partícipe de un corbán. Yo tengo que enterarme de qué es el corbán. Alguien me tiene que enseñar qué es el corbán. Y de todas maneras, ese corbán es que acepto. ¿No les parece a ustedes curioso? No. Pero hay algo más atrás, porque dice en cumplimiento de un voto. O sea que, bueno, además del sacrificio, es por causa de que estuvo en un compromiso con el Eterno. O sea, como se entienda el voto. Yo te entiendo, Claudia. Y para hacer el voto, cualquiera que fuere, la persona que lo hace tiene que entender quién es el Dios de Israel, a quién le va a hacer el voto, y qué le causaría a él esa deuda, ¿cierto? Sobre todo de un voto, para él cumplirlo. Es decir, tiene que entender quién es Akadosh Baruj Hu. Para yo prometer y para yo ir a cumplir, pues, si yo lo hago por algo trivial, ni siquiera se me va a hacer contado, él sabrá, no se me va a hacer contado. ¿Sí? Y es un sacrificio voluntario, pero dice el extranjero también.
como hay una mejor redacción. ¿Cómo la que dijiste, Nayuris? ¿Cómo es la redacción de su merced, la que leyó? Mire que en el 17:7 de Levíticos dice: si un israelita o algún extranjero que viva en el país presenta un animal para quemarlo en mi honor. Exacto. Es el 17. Leámoslo. Correcto. Vamos a leerlo en el contexto y nos puede dar otra luz. En el 17:7. Léelo, ¿17:7 o 17:6? 17:7, bueno, 8 en este. Sí. Tengo la otra versión, dice: si un israelita o algún extranjero que viva en el país. Ojo con, miren lo que va a hacer eso. Y a mí me encanta la que hay en el 17, la que tú vas a leer. 8. Porque ahí le anexa el posible pincelada que Akadosh en sabiduría eterna que él tiene hace para que lo que ocurre, ¿verdad? Si vamos a estar entendidos. Léalo. Si un israelita o algún extranjero que viva en el país. No, perdóname para decirlo. Lee el 6, 7 y 8. Bueno, señor, dice: luego el sacerdote rociará mi altar con la sangre de esos animales y quemará la grasa en mi honor como ofrenda de aroma agradable. ¿Dónde va? Sí, el 17. Ya, listo, que vale. 6. Sí, vale. Ojo con el 7, Así los israelitas dejarán de presentar ofrendas a los demonios con figura de chivo. Esta orden no cambiará jamás. Así los israelitas dejarán de presentar ofrendas a los demonios con figura de chivo. Esta orden no cambiará jamás. Si un israelita o algún extranjero que viva en el país presenta un animal para quemarlo en mi honor, deberá ofrecérmelo a la entrada del santuario. Ahí vamos. ¿Qué notaron ustedes ahí? Que llegue solo a la entrada. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, vamos a hacerlo rápido. ¿Eso qué quiere decir? Dice, si algún extranjero quiere ofrecerme un sacrificio, que lo haga ¿en dónde? Cerca, a la entrada, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que si pareciese que hubiese ese, ¿cómo se llama eso? Como ese exilio, esa... Alejamiento. Racismo. Igual es el racismo, como ese del extranjero afuera, ¿sí? ¿No? Entonces, ¿qué hacían ellos? Decían, ofrezcamos, nosotros somos seguidores, porque al fin y al cabo sacaremos de Israel por su Dios, ¿sí o no? Y nosotros hacemos sacrificios en otros puntos. Pero si están recién convertidos. No. Ya pueden llevar a otra gente. De por sí, mira esto, los sacrificios, ellos traían ellos traían ciertas raíces de Misraín de sacrificios, allá se hacían sacrificios también. O sea, no era tan desconocido el tema de sacrificios. Para nuestro pueblo sí era hacérselos a alguien. Y nosotros ni saber, nosotros sí que teníamos sacrificios desde Noá, desde Caín, desde Abel, nosotros entendemos eso. Sí, o sea, nuestra nación. Lo que hace el extranjero es esto, pareciese ser, yo dije, aquí parece que si hubiera como una pequeña, ¿cómo se llama? Alejamos a este man, ¿cómo hacer sacrificios si no es israelita? Entonces, ¿cuál es la tendencia del que era discriminado? Pues por allá lejos, ¿hacer qué? Una hoguerita o hacer su estilo, eso como, y ofrecer algún tipo de sacrificio. Por eso llega y le dice, miren, si hay un extranjero que quiere hacer algún tipo de sacrificio y lo llama extranjero, ¿sí? ¿Qué lo hace? Será acepto si lo trae ¿a dónde? A la puerta. O sea, yo le doy la autoridad a usted de decirle, firmo el papelito para que le diga a ellos, venga, traigan a la puerta. ¿Con qué finalidad? Porque lo que están haciendo allá, ¿a quién se lo están haciendo? A los demonios. Y eso me enseña a decir, ¿qué pasa? Eso me enseña una parte mística, que los sacrificios a partir de Moshe tenían realmente, ¿cierto? En cuanto a la presencia divina, una conexión directamente proporcional con el Mizcán. A pesar de que se hicieron muchos sacrificios con el Mizcán, aparte del Mizcán. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí me está haciendo entender? Es decir, el Mizcán funciona, ese bichito, ese bichito tiene otro bichito adentro que se llama el arca del propiciatorio, ¿cierto? Ese propiciatorio, ¿qué es? El corazón. Si eso no recibe sangre, lo demás no funciona. Es decir, nos podíamos llevar todo para la casa por partes. Llevarnos el arca. Dice, yo me llevo el arca para mi casa porque eso es lo que funciona. Eso fue lo que hicieron quienes. ¿Sí o no? Se la llevaron porque dijeron, eso es lo que funciona. ¿Qué ocurrió?
Digo, eso funciona siempre y cuando estén dentro del lugar que tienen que estar. Entonces los extranjeros, al parecer, de acuerdo a este mismo que yo veo aquí, estaban siendo ¿qué? Discriminados. Entonces no, esto es exclusivo para nosotros, esto es solamente para Israel. Pero le está diciendo, el extranjero que quiere ofrecer, en el 7 dice, y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado, tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Le dirás también, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran, eso es una condición, y allá vamos, el hebreo para morar, por favor. Porque la palabra mora tiene una connotación tenaz, el que habita el abrigo del Altísimo, morará, mora es un morar, o el que mora bajo tu techo, o el que mora en tu ciudad. Morar no es vivir, es uno de los estados de morar. Ya Daniel está buscando algo más que vivir. No es solamente una persona social que, como el que habita aquí al frente, no es un man que quiere hacer algo más. O sea, para mí morar es alguien que copia nuestra muna, que está asimilado a nuestra muna, que quiere hacer algo más que nuestra creencia, algo más que el simple creer en el Dios, ¿perdón? Parte del mandamiento que no hay que transformar a los extranjeros, porque el extranjero fue allá en Egipto. 1481. Entonces, si alguien quiere pensar a controlarse, pues aquí dice. Igual los extranjeros tienen que cumplir leyes. Porque ahorita junto a... Sí, pero es que tú sabes que nosotros no somos inquisidores. La ley, los hebreos no somos como los cristianos. Igual te vas para el infierno. Es que el que salió con el pueblo de Israel era porque sabía, obviamente, pues a lo que íbamos. Y aparte de eso, me imagino que allá en Egipto, pues habrá algunos del pueblo que se habrán casado con egipcios y se habrán venido así. Bueno, vale, es una buena posición. Dice el que habita al lado de algo, el que se hospeda, el que teme algo, el que se reúne como para una hostilidad, atemorizado, congregado, extraño, forastero, que habita, que se hospeda, que es huésped, que vive junto a, que mora, que se queda, que teme, que está urdido, que vive. ¿Cuál sería en sí el concepto de uno que mora, que vive? No solamente un habitante más, uno que van a censar. Que teme, que le tiene temor a la... Que Dios ha colocado algún tipo de temor en esa persona. ¿Sí? Es como, digamos, una relación conyugal. Una cosa es convivir, habitar, y otra cosa es compartir los bienes. Okay. Entonces, digamos un ejemplo, si yo con mi pareja vivimos en una misma casa, pero él tiene su propia habitación y yo tengo mi propia habitación, no estamos habitando, porque cada uno tiene su espacio. En este caso, habitar sería que comparten un todo en común. Entiendo. Entonces, ¿qué es lo que hace ese extranjero realmente? Es una persona que lo más seguro se está, al contrario, asimilando a nosotros, y no, la Torah no lo manda a ser discriminatorio. Por lo tanto, estamos hablando de las leyes discriminatorias, ya hablamos del físico, ¿cierto? Hablamos como cuando le dicen, lo ven a uno manejando taxi y luego los israelitas todos no son billetudos, no, es de verdad, es así o no es así, es que todos son millonarios, son discriminatorios. Y esta ley, esta misma, también nos habla del sentido discriminatorio, que para ese entonces me parece a mí muy abierto y muy generoso, porque para el sacerdote, yo lo sé, o sea, lo creo sentirlo, no va a ser fácil que un extranjero se acerque a usted con un sacrificio. No creo que se lo traiga tan fácil. Por lo tanto, a cada Baruj le baja la guardia y dice, recíbaselo. Y le da hasta al punto que tiene que recibírselo ahí. Y se lo recibe porque la tendencia de ellos es ir y hacerlo en otro lado. Y ese sacrificio en otro lado, ¿qué tiene que ser? Pagano. Y eso podría, al contrario, extenderse entre la nación y volverse un culto pagano. ¿Sí? Volverse tradición, además, hacer cada uno sacrificio donde le parezca. Entonces está prohibido de parte en línea recta, decirle al extranjero no puede hacer sus sacrificios tampoco donde usted se le ocurra, donde usted le parezca.
¿vale? ¿Qué más podemos sacar del extranjero en cuanto a esta aplicación? Nosotros, bueno, ahora, ¿qué haría un extranjero si tiene acceso a eso? Si yo soy un extranjero y a mí se me da acceso al Corbán, yo creo que se me está abriendo una puerta generosa a muchos otros preceptos. Pues yo lo miré así, dije, pero bueno, listo, voluntariamente. Entonces cuando celebran Pesach, yo salgo y me voy, que solamente el pueblo de Israel celebre Pesach o celebre Shavuot, o yo qué sé. O no me congrego en Shabbat. O no me congrego en Shabbat. ¿Qué sería lo que le estaría diciendo el Creador al extranjero, más bien? ¿Qué creen? ¿O qué creemos? Que no se sienta extranjero. Juan, listo, ¿qué más? Pero, ¿qué me está diciendo? Lo está tratando como si fuese parte del pueblo, como si fuese un israelita más. Sí, estamos de acuerdo. Es decir, yo me veo en esta posición. ¿Nosotros éramos extranjeros? ¿Sí o no? Ah, no, nosotros éramos extranjeros. Total. Nosotros, ¿me ayudan con el pasaje? Sin ciudadanía, sin Dios en este mundo. No, pero yo iba a decir ¿Extranjeros y advenedizos? No, hay otro que dice que como que no te aprovecharás del extranjero porque tú también fuiste extranjero. Ah, sí, eso es una es un mandamiento. Es un mandamiento. Sí, Sí. está en Efesios 2. Sí, que estabas antes, sí. Dios Búscalo, su merced. alejado de la ciudadanía de Israel. Efesios 2:20 creo que es. Pues el Bien. hecho de poder presentar un sacrificio es directamente proporcional a cumplir la Torá. Pues hay muchos aspectos, porque un sacrificio encierra muchas cosas. El saber presentar un sacrificio me tiene a mí que informar el paciente que me está enseñando de muchas cosas. Se hace por esto, sirve para esto que usted va a hacer es diferente al que hacemos en tal fecha, esto que usted hace solamente se hace en este lugar porque está diseñado de esta forma. Es decir, ese sacrificio me va a llenar un poco de información que lo que hace es jalarme para cumplir otras cosas y para entender otras cosas que están dentro del pueblo. Entonces yo me vi en esa. ¿Sí? Que sean muchachos y muchachas, ¿sí? Nos toca empezar por lo mínimo, pero practicándolo. Por los mínimos detalles, una mezuzá, velos, sí, kosher, lo mínimo, pero hay que empezarlo. Porque uno nos jala hacia otro, que es lo que siempre hemos dicho. Un misbot con buena información, con buena enseñanza, nos lleva a otro. Porque dentro de ese hay otro. Dime. Efesios 2:12. Vale, Bueno, desde el 11 lo leo, dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, Sí. los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados Por eso. circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Eso, Cristo, estás sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel alejados de la ciudadanía de Israel. y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Es tan espectacular que ahora nosotros fuimos hechos ciudadanos de Israel, no haciendo nada. Porque nosotros, ¿qué hicimos para ser ciudadanos de Israel? Nada. Al contrario, el Creador nos hizo, ¿cierto?, ciudadanos de Israel para que empecemos a cumplir, ¿qué? La Constitución de Israel. Y por algo, ¿cierto?, por un punto, un misbot, uno solito, como en el caso de este extranjero, que él tenía que dársele una espectacular enseñanza sobre un corbano, le llevaba a muchas otras explicaciones. Por lo tanto, él iba a estar enterado de lo que se practicaba alrededor. Un misbot, uno, que es escuela de Gilel, un misbot te tiene que llevar a 612 misbot, por norma, por obligación. A ver, ¿qué más podemos ver en este? Seguimos leyendo. Le dirás también cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros que ofrecieron holocausto o sacrificio y no lo trajeren a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Hashón, el tal varón sea que igualmente cortado de su pueblo. Es decir, él estaba bajo la justicia de Israel. Porque si él lo hacía en cualquier parte, ¿qué pasaba? Moría. Entonces lo mete a la justicia de nuestra nación. Por eso la gente, creo yo, y uno no tiene ni que ir rápido ni que ir despacio. Hay que ir entendiendo lo que practica, pero hay que practicarlo. Hay que empezar a practicar. Eso le exigió a Cábal Barucú al extranjero, una práctica.
Sigamos con la paracha de esta semana. ¿Quedó claro? Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Obvio, manito. Esto es gratuito. Ustedes dicen que el sacerdote no se puede contaminar asistiendo a un menú. Es que, mano, creo que la palabra contaminar tiene otra connotación que no es simplemente ir al sepelio, mano. Contaminar es otra cosa. El que no puede salir es el Cohen Gadol, el sumo sacerdote. Ese sí no puede. Ahí sí se dice específico, no puede ni salir. El otro sí. En cambio, el otro no le pone ese limitante. Por la cuestión. El otro sí no. No, o sea, El Cohen Gadol sí no. los hijos de Aarón sí, pero el Cohen Gadol sí. Por la cuestión de las vestiduras. Que da mucho tacto en la cuestión de la vestidura sacramental. Nomás póngalo en el sentido de Yom Kippur. Cada vez que se acababa el sacrificio, cuando se acaba y entraba el sacrificio y las cenizas y eso, cuando salía se quitaba la ropa, cuando entraba se la volvía a poner. O sea, Sí. Salía pero dejaba la ropa adentro. Sí, por la cuestión de las... Porque la cuestión era, cuando se lavaba se quitaba la ropa, no se lavaba con la ropa. Y es que esa ropa le da un estatus. Él internamente entendía que su complejidad era mayor. El usar el pectoral, el efod, el usar el unín, el tunín, la mitra, la plaqueta, ¿cierto? A él le daba otro estatus. Es decir, le daba ciertas prioridades también porque era el sumo sacerdote, pero eso también lo hacía que era un poco más alejada al pueblo. O el de la vaca roja, lo mismo. Que quemaba la vaca roja no era el sacerdote y no se quemaba dentro del tabernáculo, se quemaba afuera. Porque si él cogía ese humo representaba el pecado, pues quedaba purificado. Pero él no podía asistir, digamos, al velorio de la mamá. No, mismo. el sumo sacerdote no. Ni el El sumo sacerdote no. Vale, entonces, ¿quedó de verdad claro lo del extranjero? Sí, por favor, porque nosotros también fuimos, ¿qué? Extranjeros. Y que el acercamiento que ha sacado Brujú con los que hemos... le diga el versículo a Camilo ¿Dónde está? Que no se puede contaminar con la 21:10, Camilito. El sumo sacerdote entre sus hermanos sobre cuya cabeza fue derramado, por eso coloca en cuya cabeza fue derramado el aceite. Eso es una... Ni entrará donde hay alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará. Ni saldrá del santuario ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración del aceite de la unción... Camilo, espera. Porque yo tenía entendido que quitarse las cejas, raparse la cabeza, hacen la prohibición es por eso mismo, por el duelo. Porque en los pueblos paganos se hacía lo mismo. Entonces quería como diferenciarlos. O sea que alguien se moría, ya. Sí, pues también dice que tampoco rasgar sus vestiduras. Porque eso no es Sí, puede ser, sí. Puede ser una no asimilación, o sea, apartar esto de nuestro pueblo, los sacerdotes, del comportamiento de lo que hacen otros. Pues el sacerdote de nosotros tenía que lapidarse las cejas o algo así por el estilo, ¿lo estoy entendiendo o no? Tenía una tradición, que no, obviamente no tiene. Eso. Que quizás había como una práctica y era para el proceso de duelo o luto hacer eso, raparse. En otras culturas y por eso él hace esa prohibición. ¿Sí? Bueno, No, o sea, yo lo que voy a decir, ¿cómo no va a poder asistir a eso? ¿Cómo no va a poder? O sea, usted entendió que Aarón había, creo que fue un comentario que le dije que Aarón asistió a la sepelio de los hijos. No, pues ahí dice que Lo los sacaron. entraron los hijos y se los sacaron. y dice que los enterraron. Sí, no, que haya asistido, no tengo. Pero que, pues, que él cayó porque no podía, bueno, cuando muchos le dice eso, no me acuerdo qué le dice, y él cae a su llanto, es por eso mismo, porque no podía estar entonces ahí le estaría en dando. su turno de sacerdote. Bueno, entonces ahí sí le estaría dando como razón a la Torá. Si llora es porque, pues, no le está diciendo a la Torá que no llore, le está diciendo es que no vaya. No le está diciendo que no tenga un duelo, es más. O sea, que vivir su duelo es diferente. Pero No, no hay en el Sí, no de en el pronto el servicio. sepelio, sí. en el servicio del Mizcán. Sí, al sumo sacerdote. Ok. Sigamos entonces. Creo que hay un sacrificio de los Hacham, que es, por ejemplo, si el sacerdote está en la habitación con alguien y esa otra persona se muere,
sea, fue una muerte que no esperaba ninguna esperaba. Pero él de todas maneras quedó contaminado. Ya. Y tiene que presentar, me parece que en una Pero no hay una intencionalidad de él de ir a un sepelio como el que a alguien se le muere ahí al lado. Sí, hasta otro sumo sacerdote le puede dar un infarto, un sacerdote le puede dar un infarto ahí al lado de él. ¿Listo? O sea, yo al punto que voy es que él estando en el servicio obviamente no puede asistir en su... pero en otra orden sí podría asistir, ya por fin entendí, creo. Ya, que no estoy en el servicio. Al sumo sacerdote. No, al sumo sacerdote es totalmente, es que precisamente la gravedad del asunto que usa en cuanto a la palabra. Ahí dice nepes para sacerdotes y en otro dice querer, ¿qué es lo que usa? Ahí no, por favor. O sea, en el otro es casi un término espiritual, en el otro sí es físico. ¿Vamos con qué? Estamos hablando sobre el muchacho, ¿sí o no? La fiesta solemne del Eterno. Ahí quería ver algo que, una discusión entre un rap. Bueno, hay un tema que es complicadito, que es el 24-10. Digamos, pero ya nos queda poquito tiempo. Creo que es un tema complejo. Bastante. Sí. Quedó claro el extranjero, ¿no? Que la Torah es accesible a todos. Por lo tanto, tenemos que enseñarles Torah a lo que atraviese. A decirle a la gente que la Torah es la instrucción, ¿sí o no? A lo que atraviese. Sin miedo a que sea o no sea. Dice, léelo, don Ayuris, 24:10, Merced, al 21, al 23, y ahí terminamos. Dice, en aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campo. Campamento, disculpe, que no voy aquí. Retoma del 11, dice, y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moshe, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Hashem. Y Hashem habló a Moshe diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Hashem ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquiera persona que sufra la muerte. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquiera persona que sufra la muerte. El que hiere a algún animal ha de restituirlo, animal por animal. El que causare lesión en su prójimo según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. El que hiere a algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Hashem vuestro Elohim. Y habló Moshe a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon. Y los hijos de Israel hicieron según Hashem había mandado a Moshe. Listo, bueno. Entonces vamos a ser puntuales los próximos 10 minutos. Dice entonces, en aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, y la forma en que lo redacta me parece una forma excluyente, y una forma perdóname, entre comillas, altanera, severa y excluyente, porque le dice, en aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, no le dice, en aquel tiempo un israelita, hijo de un israelita, hubiera podido utilizar eso. O sea, lo excluyen a él como correcto, sí, correcto. No lo hace incluyente, hubiera podido decir la redacción, en aquel tiempo un israelita, hijo de un israelita y de un egipcio, entonces hubiera sonado mucho más agradable. Lo utiliza así, tal cual. No sé no hay ni israelita ni egipcio. Exacto, pareciese que el man era ateo, por lo que veo. No, es verdad, no fuera chiste. O sea, pareciese porque miren lo que hace. Dice, en aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel
y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. El hombre sí dice que es de Israel. Eso. Dice, va a leerlo, no se me perdió. Más en favor, lo leen a todas, me están amable, Gonzi. Resulta que el hijo de aquella madre israelita y aquel padre egipcio se levantó y peleó en el campamento contra un israelita. El hijo de esa israelita pronunció y blasfemó el nombre. Entonces lo llevaron ante Moshe. El nombre de su madre era Shelomit, la hija de Dibri, de la tribu de Dan. Lo dejaron en custodia hasta que Hashem les comunicara la pena. Entonces Hashem le habló a Moshe diciendo: saca al blasfemo del campamento, que todos los que lo oyeron pongan las manos sobre su cabeza y toda la comunidad lo apedreen. Y a los israelitas diles que transmitan: todo hombre que maldice a su Elohim cargará su transgresión. El que pronuncie el nombre de Hashem blasfemándolo será sentenciado a muerte. Que lo apedree toda la comunidad, tanto si es prosélito como nativo. Si pronuncia el nombre blasfemándolo deberá ser sentenciado a muerte. El que golpea de muerte a alguien deberá ser sentenciado a muerte. Bueno, ahora algo que pues, parece a mí espectacular cuando está leyendo esto es si la simplicidad de blasfemar el nombre, o sea, blasfemar el nombre, puede producir una pena, porque al fin y al cabo yo muchas veces blasfemé contra Dios, ¿cierto? Yo solamente, ustedes no. Entonces, de ahí que ocurrió lo que ocurrió. Sí, pero digo, ¿dónde está el más allá? ¿Dónde hay un paso más allá en el escrito? ¿Dónde cree usted que está el punto más álgido? El punto más cumbre, el por qué. ¿Dónde está la resolución? Porque parece una resolución fuerte. Porque yo lo repito, muchas veces hemos hablado en contra de Dios, ¿o no? No, ¿verdad? ¿No? En el nombre. Bueno, hemos blasfemado contra Dios. No hemos utilizado el nombre, pero hemos blasfemado contra Dios. No lo utilizamos porque no lo conocemos. Ah, correcto. Si lo conociéramos, lo oiríamos. Y aquí lo hace y hace el nombre. Y si tú miras leyendo pincelada por pincelada, en sí, no es la cuestión del nombre. Ahí es donde ya les di la solución del problema. Pero leámoslo, verá. Leámoslo en la Reina Valera, Beatriz. Dice, en aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, sí, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo del israelita y un hombre de Israel. Esa es la diferencia que hay, ¿no? Y un hombre de Israel y el hijo de un israelita que no lo cataloga como otro israelita, sino el hijo de una israelita. ¿Me saben entender? Sí. Eso me quiere decir algo, que el tipo, como dice Pablo, como dice Shaul, no todo israelita es ¿qué? Israelita. Por eso hace la exclusión. El hijo de un israelita se va a enfrentar con un hijo o con un israelita. Riñeron en el campamento. Vale. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron. Vuelve, perdóname. Está me acudiendo a la Reina Valera. Vuelve y lo excluye. El hijo de la mujer israelita. No le dice un israelita maldijo, sino el hijo de una israelita. Bueno, vale. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Bueno, más un favor, ¿qué significa el nombre Selomit en hebreo, Camilito? ¿Cómo? Vale. Y lo pusieron en la cárcel hasta que después fuese declarado por palabra de Hashem. Parecido al sacrificio. Shelomit, de la raíz Shelomit, el nombre. De Shalom, de paz. Como el sacrificio. Sí, pero no es lo mismo, pero la misma raíz. Dime. Y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Hashem. Ahí está una vaina misteriosa. ¿Por qué?
Vuelve y lee. Y lo pusieron en la cárcel Sí. hasta que les fuese declarado por palabra de Hashem. Y Hashem habló a Moisés diciendo: Fue una blasfemia en privado. Te adelantó todo. Vuelvo y repito. Nosotros hemos blasfemado contra Dios muchísimas veces. ¿Sí me va a entender? Desde arriba está haciendo la exclusión. Es decir, el tipo es hijo de un israelita, su nombre le da veracidad, no da el nombre del egipcio. ¿Cierto? Dice que tiene una pelea con un israelita, ¿cierto? En el campamento. Sí. Dice que blasfemó el nombre. Blasfemó el nombre. Bueno, vuelvan y leanlo por favor la reacción. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Sí. Entonces lo llevaron a Moisés y su madre se llamaba Selomí, hija de Dibri de la tribu de Una de Dan. las preguntas, ¿por qué no llevaron al otro señor? El que escuchó, o sea, el que estaba hablando. No. Al otro Con el que estaba peleando, ¿por qué no lo llevó? ¿Por qué no lo llevaron a él? Porque Porque era de Pau- Israel. No, pero eso no lo hace, Lo que pasa es que parte del siempre lo problema. excluyen porque ponen que es hijo de egipcio. No, tú eres juez de la República de Israel, léelo más despacio. No, porque igual el otro debe recibir su juicio, su pago Ah. en el acto de pelear. Listo, entonces ya que sabe la Y mitad. el hijo de la mujer Ya el israelita- 50%, el otro 50%. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés. Dos cosas, léelo. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Dos cosas, Ajá, blasfemó y maldijo. y maldijo. Sí, Entonces lo llevaron a Moisés y su madre se llamaba Selomí. Porque ponen está peleando con un tipo y ¿qué blasfemar el nombre? ¿Qué tiene que ver darle un manazo a otro con blasfemar el nombre? ¿Por qué lo haría yo si yo tengo una riña? O sea, ¿qué tiene que ver el contexto con eso? Pues no sé, como si estuviese intentando ofender a la otra persona con blasfemar el nombre. O sea, como, ¿sí? ¿No me van a entender? Sí. O sea, por ejemplo, yo no soy israelita, usted sí, y usted y yo estamos peleando. El hecho, por ejemplo, yo acrecento, o no sé, lo ofendo a usted blasfemando el nombre de su Dios. O sea, lo agredo. Lo agredo, ¿Sí? sí. Con la blasfemia en nombre de Dios, Sí. dentro de las santas. Sí. Bueno, tiene algo de cuerpo. Volvamos a buscar entonces el hebreo blasfemar. Y el otro hebreo para maldecir. ¿Sí es así? Maldijo. Correcto. Sí, maldecir. La discusión era más en cuanto a la... Me imagino que no eran tanto entre ellos, sino por su creencia. Esa es una buena posición. El uno es israelita, ya sacamos ese punto, el otro no lo es, ¿cierto? No hemos llegado a todo el meollo del asunto y mire lo verá. Porque a mí me causó curiosidad porque acá Baruj Hu, uno no llama al tipo, al otro como a hacer un descargo de los hechos o a decir sí, por qué, esto es donde nació uno, y la otra es, mientras acá Baruj Hu decide qué hacer. ¿Sí? Es decir, si usted es juez y dice, miren, no es que el tipo blasfemó el nombre del Eterno, no, pues la pido. Yo no tengo ni siquiera por qué esperar el consejo del Eterno. ¿Cierto? Yo entonces, ¿por qué le digo, toca entrar, esperemos un momento a ver qué dice el Eterno? Si realmente hay una ofensa tipo pública, pero hay que esperar a que acabe el dé el dictamen. ¿Basado en qué? Bueno, hay una buena posición. El tipo no era de la creencia. Vuelvo al principio les dije, ¿qué les dije? Que era posiblemente hasta ateo. Y fue porque su mamá era israelita. Sí, puede ser, o puede ser que tenía costumbres de los egipcios, ¿cierto? Sí, el papá era egipcio, en fin. Y miren que no cataloga que el papá sea un extranjero. Sí, que le da fuerza a la reacción. No, el papá era un hijo de un extranjero, no, hijo de un egipcio. Tenía arraigado todavía. Algo más hay en todo eso entonces. Entonces, el hebreo para reñir y el hebreo para, por favor, ayúdenme. Yo tengo para venir. Y el otro hebreo, para maldecir. Bueno, de maldecir es kalal. Kalal.
veloz, pequeño, agudo, afilado, figurativamente fácil, pagaleta, vil. Bueno, hazme un favor. Ese Kalel, búscalo en un salmo. No, dame un favor, busca ese Kalel en un salmo. Colóquele ahí, salmo. Listo, vale. Salmo, hará que esté entre el 70 y 80, por ahí hay uno. Pues búscalo en todo porque estoy apelando a mi memoria. Para blasfemar es nacab. ¿Y qué significa eso? Perforar con mucha o poca violencia, o figurativamente especificar, designar, calumniar. Bueno, partamos de un punto. Ahí dice que es una riña, no quiere decir que se dé en la jeta. ¿Sí o no? Dice que es una riña, puede ser una discusión. ¿Cierto? Hay algo que llama muchísimo la atención. Desde entrada, dice que no es de nuestra nación. Y a eso le pone un moño diciendo que el padre es egipcio. O sea, se preocupa de la reacción por decir, ¿de dónde es el tipo? Egipcio. Listo. Luego pasa a otro punto. Llega y dice, el tipo no solamente, no solamente maldijo, sino que blasfemó. Dos cosas, blasfemó y maldijo. Dos acciones que tienen que ver diferentes. ¿Encontraste la del Salmo? Por favor. Salmos 62:4. Dime. Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Ahora entendió por qué la intención. Moshe es tan sabio. No, bueno, ya esa es la respuesta del problema, ¿vale? Pero quiero que leemos más enredo a la vaina. Lo lindo que es la Torah. Bueno, pues igual, lo hermosa que igual, es. Lo hermosa que es la Torah no deja un pincel suelto. Todo lo deja tal cual. Dice entonces, bueno, esto están lo meten alegando. en la cárcel, pero ¿cómo se enteran que él blasfemó internamente? Es decir, partamos de este punto. Cuando dicen que riñeron, pareciese que se hubieran dado realmente en la ungla y no, porque al tipo no lo traen, al otro. Parece que hubo una discusión. Y la discusión, porque ¿qué tiene maldecir con darle un golpe a otro, un tubazo? No, pues yo tengo un bate entre el taxi y lo más seguro es que yo en el nombre de Jehová se lo doy. No, pues lo más seguro es que no lo haga, porque no tiene nada que ver en el asunto. Entonces, sí, no tiene razón. Entonces, no tiene que ver en la riña, sino que blasfema y maldice. Entonces, hay un público, al parecer, y eso sí lo hará, porque él lo llama. Y hay testigos. Entonces, Moshe dice, listo, blasfemó, pero no sabemos qué cosa. La parte interna, la intencionalidad. Si el hombre lo hizo porque se le saltó la piedra, porque lo hizo por premura, como lo hemos hecho contra Dios nosotros, que lo hemos hecho también en ignorancia, ¿sí? Si lo hicimos realmente desafiando al Creador. Y ese texto, esa palabra, está en el Salmo 62. Y ahí nos da la solución. Bueno, ¿62 qué? 4. Colóquele al piecito de la Torah, 62:4. ¿Qué dice en el 62:4? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Exacto. Entonces, ¿qué dice? A Moshe viene y le dice, mire, ese señor maldijo a nuestro Dios. Entonces Moshe dice, esperemos, porque no sabemos si fue bajo presión, si fue porque el tipo se le saltó la piedra y soltó una palabra a la loca, sino que nos toca ¿qué? Encerrarlo por el momento, y que a Kadosh Baruj Hu, que él sí escudriña los corazones, sepamos si su intencionalidad si es que en contra y blasfema contra el Eterno. ¿Sí me hice entender? Es decir, lo que Moshe está esperando es que el Eterno dictamine un veredicto con algo que él no ve, pero que a Kadosh Baruj Hu sí sopesa. ¿Y cuál es? Que a Kadosh Baruj Hu le dice a Moshe, él lo está haciendo realmente y violentamente en contra del Dios de Israel. O sea, en contra de mí. ¿Me está haciendo entender? Es decir, Moisés no podía sacar y apedrearlo de uno, tráigale y lo apedreamos. No, tenía que haber un dictamen para que alguien dijese si la causa está anidada en dónde, en el corazón. Por eso está en el Salmo 62. ¿Vale? Perdóname. ¿Por qué era necesario que las personas que Bueno, interesante pregunta. ¿Por qué hace? Porque eso es una participación, además.
Léelo tú, léelo, por favor. Lo pusieron en la cárcel hasta que fuese declarado juicio por No. Jehová, y Jehová habló diciendo: saca el blasfemo fuera del campamento, y todos los que oyeron pongan su mano sobre la cabeza de él y apedréenlo. Bueno, entonces vamos despacio. Porque igual a él lo llevaron, ¿quién lo llevó? Porque a él lo llevaron delante de... Dice, vamos, saca el blasfemo y aquí dice, entonces lo llevaron, dice, entonces lo llevaron a Moshe. Y su madre se llamaba Selomi, hija de Dibri, de la tribu de Dan, y lo pusieron en la cárcel hasta que le fuese declarado por palabra de Hashem. Y Hashem habló a Moshe diciendo, saca al blasfemo. Él lo dictamina, Akadosh Baruj Hu lo dictamina blasfemo. Saca al blasfemo fuera del campamento. Y todos los que le oyeron, Juan, solamente los que le oyeron. Solamente los que le oyeron. Perdón, me perdí. ¿El cuál es? 14. Y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo toda la congregación. Entonces Juan pregunta para todos, ¿por qué los que le oyeron, ¿sí es la pregunta? Solamente los que le oyeron colocaron las manos sobre él. ¿Por qué creen o por qué creemos? Porque lo que le estaban creyendo es su mentira, ¿no? Lo que le estaba diciendo, estaba convenciéndolos. ¿Verdad? ¿Cómo la abogada? Él estaba hablando algo diferente a a las creencias de ellos. Sí. Y los que lo estaban escuchando, ¿no? Estaba casi convenciéndolos. Entonces tenían que sacar eso de su corazón. Esto era como decir algo que el Eterno les estaba poniendo para que ellos no lo hicieran tampoco. Como no, una... pero porque pone las manos, sí, por eso Pero pone cuando las manos. sí. Bueno. Como cuando ponen las manos sobre el sacrificio. Bueno, sí, no, es el diablo, claro. O sea, Dios está dando una reprimenda pública. Sí. O sea, pues diciéndole al otro por si las moscas se le ocurra a su merced. Porque no solamente los apedrean los... O sea, ponga las manos, los que le oyeron solamente, los que le oyeron. Los que estaban casi convencidos de lo que él estaba diciendo. Bueno, otra posición, escucho. ¿Qué más cree? Yo pienso que los que ponen su mano sobre la cabeza de él es porque son fieles testigos de lo que vieron. Vean esta posición. Escuchen lo que dice Claudia. Que los que pusieron sus manos sobre la cabeza del hombre son fieles testigos de que escucharon tal blasfemia. No tanto de que estaban siendo convencidos, sino que estaban diciendo, yo sí lo escuché que blasfemó. Entonces, pues obviamente poner su mano sobre la cabeza también es una responsabilidad para el que lo escuchó, porque puede también haber dicho un falso testimonio, y sobre eso también hay una consecuencia grave. Aunque bueno, igual el Eterno Aunque el Eterno ya había dado la sentencia. Aunque los que escucharon no sabían si el Señor lo había hecho con intencionalidad o sin intención. Los que escucharon eso, los que escucharon, pues ellos, claro, uno se... ¿Cómo se llama eso? Como cuando yo hablo, como hablan en contra de la ley, cuando hablan en contra de la ley, pues yo me vuelvo loco, entre comillas. Entonces yo saco todo el repertorio hasta que lo veo en el piso, y si estoy en el piso lo machaco más. ¿Entiendes? Entonces, ellos escucharon, ¿cierto? Y Akadosh Baruj Hu, pues Beatriz dice, por si las moscas a ustedes se les ocurre. Bueno, eso es una posición, ¿cierto? Otra posición, ¿cuál? La que toca de decir, es que ellos eran testigos. ¿Cierto? Ellos eran testigos, o sea, son vinculantes en esta sentencia. ¿Sí? Son partícipes de la sentencia que se va a hacer. No, ellos escucharon, espera un momentico, escuchen. Ellos escucharon, ¿cierto? Escucharon. Ellos lo llevaron, ¿cierto? Entonces, Moisés espera que el Eterno dictamine la sentencia. El Eterno dice, sáquenlo y lapínenlo. ¿Cierto? Entonces llaman solamente a los que escucharon, ¿cierto? ¿Con qué finalidad? Entonces Beatriz dice con la finalidad de que aprendan. Bueno, dice, claro que lo hizo por uno solo,
Sí. ¿Cierto? Ellos hicieron en sí el bien. A mí me parece que ellos hicieron bien porque ellos eran podido hacer los de la vista gorda. O sea, pues sí, fue una vaina de momento, el man estaba Piero, salieron y se fueron todos. No, ellos escucharon que eso estuvo mal. Eso que él hizo está mal. Y no sabemos, nos tocaría ahondar más en el tema, no lo veo. Si la CIMAR también me va a poder hacer una acción. ¿Sí? No sé, tirar algún sortílego o echar algún riego. ¿Sí me van a entender? O sea, anidarle muchas más cosas, pero lo que hacen ellos es partícipes de un juicio. Exacto, eso es lo que yo voy. Para que un juicio sea justo, o sea, en su composición, además del juez, del acusado, tiene que existir unos testigos. O si no, como tal, el juicio no es en sí completo. Creo que sea lo que usted dice más o menos es que como para otorgar la responsabilidad del testimonio de cada uno de ellos. Claro. Pero es que ahí sería redundante porque el Eterno mismo está dando un juicio sobre ellos. Pero ¿quién lo acusó? Don Nelson se acuerda que eso va pegado con el pan y lo hace el porque hay aceite. una acusación. Exacto. Si no hay una acusación, no hay Por eso, a eso voy, pero si Yo me- el Eterno da un veredicto, eso quiere decir que las acusaciones son verdad, entonces no es necesario como... Porque yo me ustedes son acuerdo que su responsables. merced había dicho que de pronto él estaba blasfemando por algo del pan o del aceite. No, sí, o sea, las causas pueden ser en el contexto. Lo que queremos dilucidar en este momento es por qué los tipos tienen que pasar y poner la mano sobre el man que van a lapidar. ¿Cuál sería el sentido? Sí, uno, bueno, una reprimenda, pero aunque ellos hicieron bien, y bien llevarlo, peor que no lo hubieran llevado. Hacen el bien, van y lo llevan, listo. Creo que una parte puede ser esa, que los testigos, el juez que dictamina, porque Moshe es el que dice, hay que lapidarlo, ¿cierto? Es un juez que es Akadosh Baruj Hu, que la comunica a Moshe, y Moshe le dice a la gente, hay que lapidarlo. Sí, eso ha dicho el Eterno. Y al colocarle las manos sobre ellos, ¿qué estarían determinando ellos sobre el hombre? Bueno, un juicio, pero ¿qué más estarían determinando? La culpa, ratificando la culpa. Ratificando la culpa. La Es como sentencia. es como en el final de los tiempos, que así usted esté escogido, tiene que pasar por un juicio. Porque ¿cómo lo van a declarar inocente si usted no ha pasado por un juicio? Algo muy parecido, o sea, ellos también tienen que colocar su mano porque si el veredicto lo dio él, pero ¿y el juicio aquí qué? Y si no, entonces yo diría, no, mi Dios mío, que yo soy inocente. Ahí estoy visto, entonces. Yo veo es algo, sí, yo creo que todas las posiciones son correctas porque cada uno tiene su grado de espiritualidad, ¿cierto? Es que Dios a cada uno nos encomienda la posición de juez. ¿Sí? Somos jueces, pero somos jueces también que justos, responsables, basados en la ley, no basados en un emocionalismo. Porque ellos hubieran podido decir, no, venga, perdémoslo aquí, que el tipo blasfemó contra Dios. Y una vez antes de ir donde Moisés, venga, saquemos la pedra. No, ellos fueron justos. ¿Y por qué fueron justos? Porque fueron donde el juez. O sea, ellos no cogieron una cuestión emocional, ni una cuestión meramente racial. Ah, no, ese man es egipcio, con razón dijo lo que dijo. Entonces, venga, lo cogemos a palo, venga, lo matamos. No, ellos hacen algo justo. ¿Qué es lo justo? Llevémoslo donde Moisés. Y que Moisés dictamine qué es lo que tenemos que hacer con él. Eso me parece muy justo. El solo hecho de ser un extranjero y que mencione mal nuestro nombre, a cualquiera le hubiera sacado el palo. Y cualquiera hubiera sacado el palo y se lo hubiera estrellado. Entonces van y hacen. ¿Y qué está determinando Akadosh Baruj Hu? Que el acto de justicia ha sido completo. Si hubiera sido declarado inocente, Akadosh Baruj Hu también los llama a todos ellos y dice: coloquen las manos. Y lo declaran ustedes también que inocentes. Pero el acto de ellos fue justo. ¿Vale? Listo, muchachos. ¿Pero por qué no se determina en otras situaciones? Dime. ¿En otras situaciones? No, o sea, que yo por ejemplo ahorita esté aquí, por ejemplo, Juan, y mi corazón esté pegado a la plata. ¿Quién lo determinaría? No, me refiero a las situaciones bíblicas, digamos, de la Torah, perdón, que digamos hay otro juicio porque no hacían el mismo procedimiento siempre cuando había más testigos. Yo creo que hay algo más profundo, sinceramente. Sí, pues, bueno, digo, no sabemos, por ejemplo, ese término blasfemar, porque hay dos acciones, blasfemar y maldecir. Las dos cosas tienen que ser algo grave. Y puede ser un acto público, como digo muchas veces, puede ser, por ejemplo, que el tipo haya acertado un sortílego, o haya hecho un conjuro, o haya hecho unas acciones mucho más severas. No solamente decirlo con su boca, sino otras acciones que han llevado a la severidad de la acción, además de las personas que están alrededor. Bueno, ¿vale? Entonces, eso es todo.